Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones, deseando que vuestros proyectos, deseando que vuestros planes sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Bueno es refugiarse en el Señor, lo decía el rey David, cuando miraba que los adversarios, cuando miraba que aquellos que acechaban su vida querían destruirlo, él se refugiaba en la fortaleza y mencionaba, bueno es refugiarse en el Señor. Cada uno de nosotros, en el curso de nuestra vida, nos enfrentamos a diferentes circunstancias, adversidades, complicaciones, pero cuando colocamos ese refugio, ese cimiento, esa confianza en nuestro Padre Dios, siempre favorece, siempre sale al encuentro con noticias de bien. Entonces bueno es tener nuestra confianza puesta en el alto mando del cielo, ya que Él interviene y favorece a su pueblo, favorece a sus hijos. Agradecemos esta mañana donde el Señor nos permite ver un nuevo amanecer y ver cómo se cumple las Sagradas Escrituras, en donde revela que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día Él hace nuevas sus bondades y permite que durante la noche, mientras tú duermes, mientras tú descansas, la mano poderosa de Dios abastece. Dice que a su amado, a su amada, Él le añade la bendición. Él añade la respuesta. Por eso, como consejo que nos da la Escritura, bueno es que cuando vayamos a descansar, bueno es que cuando vayamos a dormir, tratemos de evitar, eliminar los malos entendidos, las confrontaciones, los pleitos, las discusiones, porque eso altera el alma y entonces vuestra alma no reposa. El rey David, cuando se iba a dormir, declaraba: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Por la mañana él declaraba y decía: yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor es quien sustenta mi vida. Entonces debemos de caminar, debemos de conducirnos con esa mentalidad de guardar nuestra alma cuando uno se va a dormir, para que en la noche, mientras tu cuerpo descansa, tu alma se eleva y recibe las bondades del Padre, recibe los milagros, recibe la respuesta, recibe la fortaleza, y entonces tu cuerpo es beneficiado y la bendición se hace presente en ese precioso día. Entonces, bueno es que prestemos atención a los consejos que nos da la Escritura para que en nuestra vida cotidiana tengamos un respaldo maravilloso y podamos ser testigos de la gran fidelidad que encontramos en todas las promesas escritas en el libro sagrado. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas a la cual le hemos puesto los 31 reyes de Canaán, ya que en el libro de Josué capítulo 12 encontramos un listado de 31 reyes que Josué tuvo que enfrentarse, tuvo que erradicar de la tierra de Canaán, puesto que nuestro Padre Dios ya le había otorgado esa tierra a Israel. Solo le dijo: esa tierra les pertenece, ahora levántense, esfuércense, sean valientes y erradiquen esas influencias que están poseyendo, que están ocupando esos territorios. Lo que se vivió o lo que vio Israel en un tiempo pasado se convierte en una enseñanza y en un código
para llevarlo a la práctica en nuestro tiempo presente. Ese territorio ahora es tu corazón. El Señor ya te ha rescatado, te ha llamado a su precioso evangelio, ha lavado tu vida, te ha redimido con su sangre preciosa, ha santificado vuestra vida. Pero ahora nos corresponde a nosotros ir eliminando de vuestra vida las malas influencias. Son 31 malas influencias que encontramos en este capítulo 12. Hoy miraremos la manifestación o la influencia o la contaminación número 25, el rey de Taanac. Entonces, esto está registrado en el libro de Josué capítulo 12, versículo 21. Allí aparece el nombre de este rey, el rey de Taanac, o esa región llamada Taanac. Cuando uno observa cómo el Señor le dice a su pueblo, es necesario que ustedes expulsen a estas influencias. Es necesario que ustedes limpien el territorio. Es necesario que ustedes hagan el trabajo de expulsar a estas influencias negativas. Y esa es la tarea que tenemos como hijos de Dios. Debemos de ir extirpando, debemos de ir limpiando nuestro corazón. Y tengamos muy presente lo que el Señor nos muestra en su palabra, que Él viene por un pueblo, Él viene por una iglesia. Dice que viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Él viene por una iglesia que se purifica. Entonces, bueno, es que revisemos si alguna de estas influencias, y les recomiendo que estudie las influencias que ya hemos visto desde la influencia 1, el rey de Jericó, hasta esta influencia que es el rey de Taanac. Estamos viendo la manifestación número 25. Y esto tiene que ver, el significado de Taanac tiene que ver con un término, una raíz que significa arenoso, o la circunferencia que hace girar. Es una pequeña partícula de piedra. La arena es una pequeña partícula de piedra que rueda. Pero también otro de los significados es aquel que se retuerce del dolor, o aquel que es llevado, o aquel que es movido por el viento. Cuando vemos entonces esta manifestación, debemos de recordar cómo el Señor le dijo a Josué, tienes que expulsar a estos reyes, tienes que acabarlos, tienes que limpiar el territorio. Porque si tú no limpias el territorio, se convertirán en aguijones para tus ojos y espinas en tus costados. Perderás la visión de lo que representa y también perderás el descanso y el reposo. Porque estas manifestaciones, al operar en vuestras vidas, harán que tu vida se inquiete, que en tu vida no haya tranquilidad, no puedas ver las oportunidades debido a estas manifestaciones negativas. Entonces vemos cómo esta manifestación arenosa tiene que ver con la simiente arena, con la descendencia que está desarrollando una actitud, un comportamiento, una mentalidad de arena. El Señor habló a su siervo Abraham y dice la palabra que le profetizó que iba a tener 3 tipos de descendencias. De él iban a surgir 3 tipos de simientes. La simiente estrellas, la simiente arena
y la simiente polvo. Son tres manifestaciones de su descendencia, tres formas de operar. Y la propia Escritura nos enseña cuando revela que las estrellas representan a esos hijos que gozan y disfrutan de un buen entendimiento, debido que a su vida la han llenado de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento, y los hace estar 10 veces superior a los demás. Eso lo vemos en el libro del profeta Daniel. Y también vemos cómo la Escritura habla que cada estrella tiene un nivel de gloria. Está cada estrella enfocada en emitir una luz en medio de la oscuridad. Esa es la descendencia estrella. La descendencia polvo tiene que ver con ese comportamiento o esa búsqueda solo de lo material, el polvo de la tierra. Y llama la atención cómo el Señor le dijo a la serpiente que su alimento sería el polvo de la tierra. Quiere decir entonces que esta persona o las personas que solo se enfocan en el materialismo son vulnerables a ataques, a confrontaciones, a circunstancias que hace la serpiente en contra de la descendencia polvo. Vemos cómo roba la paz, roba la tranquilidad, roba la alegría, porque esta estructura dice que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces vemos a una gran cantidad de personas con el comportamiento polvo, pero hoy nos toca, o lo que nos corresponde ver, es la descendencia o la simiente arena. Y esto tiene que ver con pequeñas partículas de la roca. La arena son pequeñas partículas de piedra, muy finitas, muy pequeñas, y por lo regular aparecen a la orilla del mar. Por un momento vemos cómo el agua del mar moja la arena. Después el agua vuelve a retirarse y es movida esa arena por el agua, llevada de un lado a otro. Entonces, la descendencia arena tiene que ver con una manifestación llamada inestabilidad. Una persona que tiene dividido su corazón, lo tiene fragmentado. Una persona que tiene también dividido sus pensamientos, no es estable. Es una persona que opera en ella el doble ánimo. Y llama la atención cómo el Señor registra en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 27, a la tribu que le tocó desechar, erradicar a esta influencia de Tanak, es a la tribu de Manasés, Jueces 1:27. Pero veamos cómo Manasés hizo una concesión hacia estas regiones. Una de ellas es la región de Tanak. Y dice que estos habitantes de Tanak persistían en habitar en aquella tierra, o sea, no querían abandonar, no querían alejarse de su territorio, quisieron ocuparlos. Y en el versículo 28 vemos cómo dice la Escritura, dice aquí la palabra de Dios, que no los expulsaron totalmente, o sea que hubo una concesión, hubo cierto permiso para que esta influencia Tanak se quedara ocupando el territorio de Israel. No se movieron.
Dice, no los expulsaron totalmente. Entonces esto nos muestra, amado pueblo de Dios, que dentro del pueblo de Dios, dentro de los matrimonios, dentro de la persona, hay cosas, hay manifestaciones en donde la persona permite o no se define, no se enfoca en comprometerse con Dios, sino que está en un estado de inestabilidad. Y la Escritura nos habla que no podemos servir a dos señores. No podemos enfocar nuestros ojos en dos cosas. O sea, tenemos que enfocar, lo dice el libro de Hebreos, nuestra visión debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos. Él fue definido, dice que él sabía de dónde venía, sabía dónde iba y sabía lo que el Padre le había puesto en sus manos. Nunca nuestro Señor titubeó. Nunca nuestro Señor manifestó una inestabilidad en su vida. Él tenía muy claro en su corazón el proyecto que tenía que cumplir aquí en la tierra, aun cuando el proyecto era muy doloroso, aun cuando la tarea era pasar por ese valle de aflicción, por ese sacrificio. Dice que él fijó su mirada firmemente hacia Jerusalén y se dirigió hacia allá. Aun cuando uno de los apóstoles se atrevió a decirle, ven para acá, Señor, tú no vas a morir. ¿Cómo que vas a morir? Aquí me tienes, yo te voy a defender. Entonces vemos cómo le responde a Pedro de una manera pues un poquito fuerte. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tu mente, tus pensamientos están puestos en la tierra. Y aquí nos revela el Señor cómo debe de haber una definición. No podemos estar titubeando, no podemos ser inestables en este caminar. Porque cuando se manifiesta inestabilidad en el plano espiritual, el Señor lo llama una persona tibia, una persona mediocre. Y en el reino de los cielos no hay cavidad para ese tipo de personas. Por eso hay que prestar mucha atención en esto, de que no vayamos a estar teniendo comportamientos inestables, que no vayamos a estar fundamentando nuestra vida en la arena, como lo dijo el Señor en Mateo 7:26. Dice, el que oye estas palabras mías, fíjese, son las palabras del Señor, y no las pone en práctica, aquí viene uno de los detalles que debemos nosotros de comprender. Que cada consejo, cada palabra, cada administración, cada mandamiento que encontramos en el libro sagrado va a hacer que sirva de cimiento, va a hacer que sirva de fundamento, va a hacer que sirva de refugio para tu vida, porque ciertamente lo dice el versículo 27, vendrán lluvias, vendrán torrentes, vendrán fuertes vientos. Y dice que esos vientos van a azotar a la casa. Y entonces cuando tus cimientos, cuando tu fundamento no es la roca, sino arena, dice que esa casa cae, esa casa se destruye. Y lo menciona en Mateo 7:27, dice, y grande es su destrucción. Pequeñas partículas de piedra o pequeños consejitos del ser humano, pequeñas ideas humanas. Para el plano espiritual necesitamos la roca,
el cimiento, el fundamento, Yesod, el secreto de la Yud, el secreto de estar vinculado con los buenos pensamientos de nuestro Padre, porque es lo que representa Yesod, ese fundamento, ese cimiento. Que sepamos que hay un Padre en los cielos, que de allá emana el buen pensamiento, las buenas ideas, los sueños, las imaginaciones, se activan, se abre el panorama de la visión. Y entonces, cuando tú fundamentas esa visión, ese pensamiento, en el escrito está, entonces le vas a ir dándole forma, vas a comenzar a elaborar esos diseños con el respaldo poderoso de la mano de Dios. Porque el Señor claramente dice, no se te olvide que yo soy el que da el poder para hacer las riquezas. Entonces el secreto de la ayuda es buenos pensamientos y un extraordinario respaldo, porque la ayuda es una mano que representa el buen pensamiento, las buenas ideas, pero también la mano poderosa que te respalda para que lleves a cabo ese anhelo de tu corazón. Pero lo dice aquí muy claro, dice, tienes que oír estas palabras. Estas palabras mías las escuchas y ponlas en práctica. Pero ¿qué pasa entonces si la persona escucha consejos y no lo practica? Entonces cuando viene la hora de la prueba, las fuertes lluvias, los fuertes torrentes, los fuertes vientos, los fuertes azotes, dice que esa casa se cae, ese matrimonio se viene abajo, ese proyecto no se cumple, esa salud se viene abajo, la persona se desanima, la persona pierde fuerza. Lo mismo sucede cuando la semilla cae en pedregales. Dice que esa semilla, al no tener una buena raíz, dice brota, sí brota, dice, pero como no tiene profundidad, no tiene raíz, cuando sale el sol, la quema. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen esos fuertes ríos, esa fuerte lluvia, esos torrentes, la persona se viene abajo. No tiene fundamento, no tiene una raíz, no tiene profundidad, no sabe cómo salir adelante ante la adversidad, porque no está poniendo en práctica la palabra. Y entonces el Señor hace una pregunta en Jeremías 2:36. El Señor habla a través de su siervo, el profeta Jeremías, y dice, ¿por qué das tantas vueltas cambiando tu camino? ¿Por qué andas de un lado a otro? ¿Por qué no te afirmas? ¿Por qué no te afianzas en el camino que te lleva a la vida, que te lleva a la alegría, que te lleva a la paz, que te lleva a la verdad? Ese camino que te conduce al Padre. ¿Por qué le das tantas vueltas al asunto? Dice Jeremías 2:36. Cuando una persona no se define, cuando una persona está dándole vueltas y vueltas al asunto, buscando atajos, buscando falsas alternativas, menciona este escrito, Jeremías 2:36, dice que entonces la persona cuando anda dándole vueltas, rodando de un lado a otro, vendrá la dimensión de la vergüenza. Será avergonzado, será avergonzada. Entonces, bueno es escuchar el consejo y llevarlo a la práctica.
Bueno es escuchar una enseñanza y tomar lo que a ti te parece interesante para tu vida y llevarlo a la práctica. Eso hará que tengas un resultado extraordinario. Cuando vemos entonces que la arena es un fundamento inestable, vemos cómo el Señor nos muestra que el hombre inestable no logra nada. Cuando el Señor le dice al profeta Jeremías, dile a mi pueblo que no anden dándole tantas vueltas al asunto, que se definan, que se ubiquen, que tomen una determinación para que no vayan a ser avergonzados. Dice el apóstol Santiago que el hombre que es inestable es una persona que es semejante a la ola del mar, fíjese, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces fíjese lo que dice Santiago 1:7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre o siendo una mujer de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces hay una enseñanza para nosotros, amado pueblo de Dios, en esta mañana, para que al escuchar la palabra la guardemos y la practiquemos. Oímos, guardamos y practicamos. Vuelvo a repetir, lo escuchas, guardas la palabra y la llevas a la práctica. Entonces esa palabra va a afirmar, va a afianzar, va a fortalecer tu vida para que camines con una determinación, camines con un enfoque claro. El apóstol Pablo en Efesios 4:14 dice que un niño espiritual, un niño que no se desarrolla, una persona que camina en una infancia espiritual, que no crece espiritualmente, será una persona manipulada por diferentes vientos de doctrina. No tendrá un cimiento firme. No tendrá un conocimiento de la verdad. Dice que esa persona es sacudida por las olas. Anda de un lado a otro, llevados de aquí para allá, dice Efesios 4:14, por todo viento de doctrina. Porque la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error estarán presentes, y como la persona no echa raíz, como la persona no se afirma, entonces fácilmente la arrancan, la seducen, la engañan y la sacan de una iglesia, después se va a otra iglesia, después anda en otra iglesia y la persona termina confundida, no crece porque hay un infantilismo espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque la persona se va a enfrentar a, vuelvo a repetir lo que dijo el Señor, a fuertes lluvias, fuertes vientos, fuertes torrentes, fuertes turbulencias, y la casa se viene abajo, la persona se viene abajo. Por eso debemos de cuidar, debemos de crecer espiritualmente, debemos de madurar espiritualmente. Quiero que veamos algunos ejemplos de cómo el comportamiento del ser humano ante el Creador a veces es de llamarnos la atención de cómo es el ser humano
Aun cuando Dios manifiesta su amor, bondad, gracia, misericordia, el ser humano, por su inestabilidad y por su falta de cimentación, por su falta de compromiso con el Creador, se deja llevar, se deja influenciar por cualquier viento, cualquier consejo, cualquier aflicción, cualquier problema. Debemos de tener muy presente que nuestro Padre dice, si vosotros siendo humanos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre dará a vosotros que sois sus hijos? Por eso no debemos de dudar en ningún momento, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema. Nuestra fe, nuestra emuná, nuestra confianza en Dios debe ser presente. Nuestra fe se tiene que fortalecer. ¿Y cómo viene la fe? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú lees el libro sagrado, estás alimentando, se impregna en ti la vida, se impregna la sabiduría, se impregna la bendición. Y entonces cuando viene la aflicción, los problemas, las adversidades, tú sales adelante, porque tienes fundamentada tu vida en los cimientos escriturales y en el fundamento que es Jesucristo. Y Pablo lo dijo. Yo ya puse el fundamento. El fundamento es Jesucristo. Él es la roca, Él es el cimiento. Pero hay diferentes materiales de construcción que tú puedes utilizar para construir tu vida. Está el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero está también el heno, la hojarasca y la madera. Dice, pero en esta vida el fuego de la prueba evidenciará. El fuego de la prueba manifestará de qué estás hecho, de qué has reforzado, de qué has construido tu persona. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es el ser humano cambiante, inestable. Y si el Señor nos permite ver esto, es para que revisemos y no vayamos a estar divagando entre dos pensamientos. Veamos un primer ejemplo. En el momento en que el Señor libera a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, imagínense ese evento tan maravilloso. Dice que al terminar de cruzar, las aguas volvieron en sí, cubriendo al ejército del faraón. A todo ese ejército quedó ahí hundido. Entonces cantan esta alabanza al Creador, Éxodo 15:2, y dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Y entonces señalan hacia donde está nuestro Padre Dios y dicen, este es mi Dios. Mire qué declaración están haciendo. Están reconociendo que nuestro Padre Dios los ha salvado, los ha defendido, los ha liberado. Y entonces dicen, este es mi Dios y le glorificaré. El Dios de mi Padre le ensalzaré. Cuando vemos esta declaración tan importante, cuando vemos esta seguridad con la que habló Israel, dice, bueno, es un pueblo que está reconociendo a su Creador. Es un pueblo que está reconociendo a su Padre.
Es un pueblo que está reconociendo las maravillas, lo está testificando, lo está declarando. Ay, amados amigos y hermanos, pero nos vamos solo unos capítulos más adelante en Éxodo 32:8. La impaciencia, la falta de confianza, la falta de firmeza, al ver que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, entonces van y le dicen a Aarón: haznos un becerro de oro, haznos un Dios. Y entonces en Éxodo 32:8 dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Miren lo que Dios le está diciendo. Dios le está hablando a Moisés, dice: desciende porque estos ya se desviaron. Primero me dijeron que yo era su Dios y ahora fíjate lo que dice: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, miren lo que llegaron a decir: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí entonces? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que el ser humano es cambiante, es inestable. A la hora de ver un milagro le dan gloria a Dios, glorifican a Dios. Pero apenas viene otro problema y entonces buscan alternativas. Se olvidan del Creador y comienzan a glorificar y magnificar al ser humano. Como lo dice el libro de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cómo es posible que ahora Israel está diciendo: este es tu Dios, Israel? Este es el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Un becerro de oro? Entonces esto nos debe de hacer que nosotros reflexionemos, amado pueblo de Dios, para que no divaguemos, para que no seamos inestables, sino que día a día afirmemos nuestros ojos, afirmemos nuestro corazón, afirmemos nuestra mente en nuestro Padre Dios. Aquí vemos una inestabilidad en sus declaraciones. Mucho tiempo después también vemos nuevamente cómo Dios levanta a su siervo Elías y ubica nuevamente a Israel. Dice que en primer libro de Reyes 18:21 vemos cómo el pueblo de Israel vacilaba entre dos opiniones. Por un lado reconocían que nuestro Padre Dios era su Dios y por otro lado reconocían que Baal era su Dios. Qué terrible es esto. El altar no estaba reparado. Se habían olvidado de su Creador. Dividido, divagando entre dos pensamientos. Y el Señor claramente dice: no se puede servir a dos señores. Con uno vas a quedar mal. Entonces ya vimos a Israel como ejemplo. Ahora vamos a ver a un profeta de Dios llamado Juan el Bautista. Vemos cómo también la duda lo visita. Vemos cómo en Juan 1:29, cuando ve venir al Señor Jesús hacia él, abrió su boca y señala con su dedo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que en el río Jordán, cuando es bautizado por Juan, nuestro Señor Jesús, dice que él vio cómo venía una paloma sobre nuestro Señor y escuchó la voz del Padre. Dice que una voz, se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Vio cómo se abrieron los cielos. Y todo eso es una enseñanza para los hijos que hemos recibido a Jesucristo. El cielo está abierto, el Espíritu de Dios sobre tu vida, la voz del Padre certificando que tú eres su hijo, pues a todos los que le recibieron les ha dado el derecho de ser
hijos de Dios. Pero viene la aflicción, Mateo 11, versículo 2. Viene el problema. Juan el Bautista está en la cárcel. Y dice que al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: fíjese, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le pasa a Juan? Y podrías ponerle tu nombre. ¿Qué te pasa cuando el problema está latente? ¿Por qué dudas? ¿Por qué comienzas a cuestionar? ¿Por qué comienzas a dudar de la mano poderosa de nuestro Padre Dios? Eso tenemos que erradicarlo de nuestra vida. No debemos de ser inestables, debemos ser firmes en lo que hemos declarado, firmes en lo que hemos creído. Como decía el apóstol Pablo, estoy muy convencido en quien he creído, porque mis ojos vieron una luz más resplandeciente que el sol, porque escuché su voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Él me dio la encomienda cuando me dijo: ve a la calle llamada a la derecha, porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Por eso Él dice: yo estoy convencido en quien he creído. Pero note entonces cómo un pueblo, ahora un profeta, divagan entre dos pensamientos. Pero también vemos a un apóstol, al apóstol Pedro, en Mateo 26:72. Unos versículos antes, el Señor le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Y sabe qué responde Pedro? No, Señor, ¿qué te pasa? No, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso no va a suceder. Él estaba, entre comillas, muy firme, creyendo que no iba a suceder lo que el Señor le estaba diciendo. Le está diciendo: Pedro, es tanta la arrogancia, es tanta la presunción que se manifiesta en tu vida, que eso hará que tú seas sometido a una zaranda. Hay mucha autosuficiencia en tu persona, creyendo que por tus propias fuerzas puedes lograr objetivos, ignorando que necesitas la ayuda divina, ignorando que la mano de Dios es la que te puede levantar, te puede respaldar, te puede sanar, te puede liberar. Ayer era para que Pedro hubiese dicho: Señor, no lo permitas, Señor, yo me humillo delante de ti, no permitas que suceda esto. No, no manifestó tal humildad, sino que se atrevió a decir: Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no. ¿Y qué sucedió? 3 veces negó, y hasta con maldición. ¿Se da cuenta cómo debemos de escuchar con atención la palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra? Decir: Señor, si esto me estás diciendo que puede sucederme, no lo permitas. Si no enfoco bien mi atención, puedo caer en una trampa. Líbrame, Señor. Pero Pedro no escuchó con atención, no valoró la profecía enviada antes de, y nos damos cuenta cómo pasó la vergüenza de haber negado a nuestro Señor. Pero llama la atención también cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, la iglesia de la Odisea dice que esta iglesia comenzó a operar de una manera tibia, de una manera inestable, en una terrible incertidumbre en sus acciones. Y por eso el Señor le dice: ni eres frío ni eres caliente. Dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Entonces esto nos debe de traer a nuestra vida, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, una reflexión de que las palabras que hablamos y las acciones que desarrollamos tengan congruencia, haya coherencia entre lo que hablamos y hacemos, entre lo que hablamos y accionamos, que realmente esté bien cimentada nuestra vida y que no vayamos a estar diciendo con nuestra boca, yo no te voy a negar, tú eres mi Dios, y con nuestros hechos estemos haciendo lo contrario. Líbrenos, Dios, de esta conducta. ¿Qué nos aconseja la Escritura? Dice Santiago 4:8, acércate a Dios, y Él se acercará a vosotros. Tienes que limpiar tus acciones, tienes que ver qué es aquello que no está bien. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Qué nos está invitando el Señor? A eliminar, a erradicar esa influencia de arena, esa influencia de descuido, esa influencia de distracción, esa influencia de inestabilidad. Hay que erradicarla de nuestra vida. Y también nos dice en Proverbios 24:21, hijo mío, honra al Señor, respeta al Señor, ten reverencia del Rey de Reyes. Y entonces el siguiente consejo dice, no te asocies con los que son inestables. O sea, cuida, observa cuando la persona divaga entre dos pensamientos. Esa persona puede afectar tu vida. Esa persona puede abrir la puerta de la desgracia, lo dice Proverbios 24:22. El ser inestable te abre la puerta a la ruina, a la destrucción. Dice, porque de repente se levantará la desgracia y la destrucción vendrá de ambos. Fíjese, por eso hay que erradicar de nuestra vida ese término medio. Hay medio cristiano, medio leo, medio oro, medio creo. No. Hay que definirse. Hay que ubicar vuestros pensamientos, ubicar nuestro corazón, enfocarlos, como lo dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el autor y consumador de la fe, el autor y el máximo exponente de la fe. Él nunca dudó, Él no titubeó, Él no estuvo divagando entre dos pensamientos. O sea, hay que poner nuestra mirada en nuestro Señor. Termino con esto. En el Salmo 42, versículo 1, vemos el reflejo de un alma que está pasando una turbulencia a causa de la inestabilidad, a causa de la falta de enfoque a nuestro Padre Dios. Vemos a un alma sedienta, vemos a un alma atribulada, vemos a un alma afligida. Y entonces dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y entonces se hace una pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué está diciendo? Me he alejado, me he separado, me he distanciado a causa de la inestabilidad. Y entonces testifica y dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Está pasando una vergüenza.
porque vemos un alma triste, un alma afligida, un alma abatida, un alma en una terrible tribulación a causa de la separación. Por eso el Señor dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces sigue testificando en el versículo 4 y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acordaba? Mire lo que testifica. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acciones de gracias, con la muchedumbre, en fiesta. ¿Qué me está diciendo? Era un director, era un líder, alguien que estaba al frente de la alabanza, alguien que conducía al pueblo en fiesta, en alabanza al Creador. Pero la inestabilidad hizo que se separara y ahora su alma está sedienta debido al descuido, debido a la desconexión. Y entonces se vuelve a preguntar en el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón hasta el monte Mizar. Note cómo la inestabilidad, el no ubicarse, el no afianzarse, el no determinar nuestra visión, nuestra atención, nuestra honra al Creador, hace entonces que la persona comience a seguir pequeñas ideas, pequeñas filosofías, pequeños principios humanos. Cuando la Escritura está llena de principios, está llena de instrucciones que salen de la boca de Dios para los hijos. Entonces enfoquemos, busquemos, atendamos, como lo dijo la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos con confianza, porque de Él viene la pronta ayuda. De Él viene la satisfacción, la alegría, la paz, la bendición, el respaldo, la gloria, la gracia, la provisión, el sustento, los recursos. Lo sabía su alma de este salmista. Tenía muy claro cómo la dimensión altura, los montes, las alturas en las que se mueve nuestro Padre Dios, hace que el alma tenga esa experiencia de gloria, esa experiencia de vida. Amado pueblo de Dios, erradiquemos de nuestra vida la inestabilidad. Erradiquemos de nuestra vida la incredulidad y no permitas que la duda te visite. No permitas que los inestables contaminen tu vida y entonces entres en desgracias. Ten muy claro que el cimiento, el fundamento, es Jesucristo. Entonces, al escuchar la palabra, guárdala y llévalo a la práctica. Eso hará que entonces haya una marcada diferencia entre cimentar tu vida, tu casa, tu familia en la roca, que estar cimentando o construyendo tu casa en la arena. Dios quiere que sus hijos vivan, disfruten, caminen, logrando objetivos y en armonía, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Porque el Señor bendice en ambas dimensiones. Por eso Él ha puesto a dos testigos en esta tierra. Dice que puso como testigos a los cielos y a la tierra, para que ambas dimensiones estén conectadas y tú puedas estar acostado, reposando, teniendo visiones de cómo el Padre te añade, cómo el Padre te bendice, cómo el Padre abastece. Y entonces puedes decir: esta es casa de Dios y puerta del cielo, como lo dijo Jacob. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas y que sea el Espíritu de Dios afirmando, confirmando este mensaje en vuestros corazones. Oramos por las necesidades.
Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra, lo cual pedimos que tu pronta ayuda, tu precioso respaldo, se haga presente en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo. Bendice a tus hijos. Pero, Señor, aprovechamos esta mañana para presentar las peticiones, las necesidades, las circunstancias que tus hijos, que tus hijas tienen, que tus hijos, tus hijas manifiestan. Seas tú interviniendo en sus sueños, proyectos, anhelos, en aquellas circunstancias que acosan y preocupan sus almas, Padre. Aquellos que están pasando por un momento adverso en su salud, aquellos que tienen alguna infección o algún dolor en su cuerpo físico. Tu hermosa gracia se haga presente, tocando su vida, restaurando la salud, quitando toda infección, todo virus, toda bacteria. Seas tú, amado Padre, interviniendo de manera sobrenatural. Auxilia a tus hijos que están pasando por un momento adverso en su economía. Seas tú enviando la sabiduría, la prudencia, la estrategia, las ideas para que ellos puedan salir de esa situación de opresión en el plano económico. Guarda los matrimonios, guarda la juventud, guarda a los niños. Libra a tus hijos de la maldad. Que tu pueblo sea guardado bajo el hueco de tu mano poderosa, bajo la sombra del Omnipotente, la sombra del Altísimo. El refugio poderoso que es tu nombre opere en la vida de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Declaramos, Señor, que los cielos están abiertos a favor de tu pueblo y ellos caminan de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza, caminemos con un enfoque firme, contemplando el ejemplo que nos muestra la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo, y eso hará que terminemos nuestra tarea con alegría en esta tierra. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde en todos tus caminos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.